Vamos a hablar ahora de otro tipo de frases que usamos en el lenguaje español y en el lenguaje matemático en el que estamos declarando algo, pero por cierta razón no logramos o no podemos dilucidar si eso que aseveramos es verdadero o falso. Ese tipo de frases se llaman funciones proposicionales o formas proposicionales y vamos a ver por qué van a ser importantes en nuestro curso. Van a aparecer bastante, así que vamos a tratar de verlas y de garantizarnos que las entendemos todos muy bien. Supongan que yo les digo, fulano tiene número de documento que termina en 5. Estoy aseverando algo, pero estoy aseverando algo de alguien que no está especificado. Fulano, ¿quién es fulano? ¿Qué representa fulano? Indudablemente representa una persona, pero al no saber exactamente quién es, no podemos decir si esa frase que dije es verdadera o es falsa. Entonces, el objeto de estudio de estos próximos minutos de la clase van a estar destinados a ese tipo de frases que se llaman formas proposicionales. Las formas proposicionales, eh, el ejemplo que les acabo de dar es uno, y veamos algunos otros ejemplos que aparecen más concretamente en la matemática. Imaginen la frase, el cubo de x es negativo. Acá claramente estamos hablando de un número x, que está indeterminado, que es como una especie de incógnita, el misterioso señor x. Y estamos diciendo que su cubo es negativo. Tiene todo el aspecto de ser una proposición. Está declarando que tal cosa es tal otra cosa, que el cubo de x es negativo. Sin embargo, no podemos decir si es verdadero o falso porque no sabemos quién es x. Es fácil simbolizar a esta frase en el lenguaje simbólico. Simplemente recuerden que el cubo de x es x por x por x, o se representa como x elevado al cubo. Acá lo que estamos diciendo es que x elevado al cubo, o sea, el cubo de x, es negativo, o sea, es menor que 0. Damos un par de ejemplitos más que nos van a servir después. El cuadrado de x no es negativo. Acá estamos negando que el cuadrado de x sea negativo. Tiene toda la estructura de una proposición, salvo que no podemos decir si es verdadero o falso porque aparece una incógnita, aparece una especie de, llamémosle, variable. Que representa evidentemente a objetos de algún tipo. ¿A qué tipo de objetos estará representando? Si estamos hablando de cuadrado y de negativo, más vale que x está representando un número. Su simbolización en el lenguaje matemático sería, bueno, primero escribamos que el cuadrado de x es negativo, está entre paréntesis, x cuadrado menor que 0, y neguemos eso con el tilde. No es cierto que x cuadrado sea menor que 0, es la traducción al lenguaje simbólico de esta frase coloquial. Un tercer ejemplo, x es mayor que su consecutivo. ¿Qué es el consecutivo de un número? Es el que le sigue en la recta numérica. Imaginen los números enteros. El que le sigue a 10 es 11, el que le sigue a 1000 es 1001, etc. Y esta frase lo que dice es que x, que evidentemente también está representando un número, es más grande que el que le sigue, que es el propio x sumado 1. El consecutivo de x es x más 1. El anterior a x es x menos 1 y el posterior o consecutivo de x es x más 1. Son tres frases y sus respectivas traducciones simbólicas en donde nos damos cuenta de que no podemos decir si es verdadera o falsa simplemente porque no sabemos quién es x. Son ejemplos entonces de formas proposicionales que tienen, reitero, la estructura de una proposición, o sea, declaran algo, pero en algún lado aparece algo que no está o alguien que no está especificado, y eso es lo que nos impide determinar si son verdaderas o falsas. Las formas proposicionales también reciben otros nombres: funciones proposicionales, esquemas proposicionales, predicados. Son todas maneras de llamar a este tipo de frases con estructura de proposición, pero que no son exactamente proposiciones, porque aparece una incógnita, un indeterminado, una variable. Y
El hecho de que no sean proposiciones es que no podemos determinar exactamente con exactitud su valor de verdad porque el valor de verdad depende de a quién esté representando X. A las formas proposicionales las vamos a simbolizar casi muy parecido a las proposiciones, salvo que entre paréntesis vamos a encerrar el nombre de la variable. Si ustedes se acuerdan algo de la notación de funciones, acá hay algo parecido, pero no es necesario que se acuerden de eso. O sea, es un nombre de una proposición con el nombre de la variable entre paréntesis. Como acá usé en los tres ejemplos estos usé la variable x, bueno, entonces P de X podría, por ejemplo, ser esta. Q de X, por ejemplo, podría ser esta. ¿Qué expresa Q de X? El cuadrado de X no es negativo. Las formas proposicionales se pueden conectar entre sí de la misma manera que se conectan las proposiciones. O sea, con los conectivos conocidos que son la conjunción, la disyunción, la negación, implicación y combinaciones de todas ellas. Por ejemplo, esta primera, si esta fuera P de X y esta fuera Q de X, P de X y Q de X sería el cubo de X es negativo y el cuadrado de X no es negativo. ¿Sí? Valen las mismas reglas de conexión porque son casi proposiciones, salvo que nos falta conocer quién es X. Y de hecho hay dos maneras de que una forma proposicional se transforme en proposición. Dos grandes maneras vamos a ver nosotros. Una es sustituir a la variable que aparezca, al x, si se llama x, la variable se llama con la letra que nosotros decidamos, es usual que usemos x. Entonces, primera forma en la que una forma proposicional se transforma en proposición es cuando sustituimos a la variable por un elemento concreto adecuado. Elemento concreto adecuado quiere decir darle algún valor que haga que la frase resultante tenga sentido. Normalmente la frase encierra de alguna manera el contexto en el cual X, la variable, toma valores. Por ejemplo, en el ejemplo de hace un rato yo les decía, X tiene documento terminado en 5, más vale que, documento de identidad, entonces más vale que X esté representando a una persona. Veamos un ejemplo más de la matemática. El cubo de X es negativo, que es la primera de las frases que les dije hace un rato. Evidentemente, X está representando en este ejemplo a un número. Por lo tanto, los elementos concretos adecuados por los que yo puedo sustituir a X van a ser solo números. Si hacen falta más precisiones, digamos, las diremos, las aclararemos. Número real, número natural, número entero. En este ejemplo, ya que hablamos de negativos, más vale que evidentemente tiene sentido pensar que X representa un número entero. Podría ser también un número real, pero hagamos de cuenta que es un número entero. Reemplacemos a X por distintos valores. Y si P de X es el cubo de X es negativo, al reemplazar en esta frase a X por ejemplo, 5, me queda el cubo de 5 es negativo. Y esa es una proposición. El cubo de 5 es negativo porque hace ver a algo en la que no nos falta ningún dato para determinar si es verdadero o falsa. Ya vamos a hacer dentro de un ratito el análisis. ¿Cómo se simboliza esa proposición? De la manera más natural que se nos ocurre, porque es si P de X es el cubo de X es negativo, el cubo de 5, o sea, cuando X vale 5, reemplazamos a X por 5 y entonces una simbolización para esto es P de 5. De igual manera, si reemplazamos a X por menos 2, me va a quedar la frase el cubo de menos 2 es negativo y su simbolización es P, el mismo nombre de la función de la forma proposicional, pero en vez de X, menos 2 porque he reemplazado X por menos 2. O incluso P de 0. ¿Qué sería P de 0? El cubo de 0 es negativo. P de un valor concreto significa reemplazar a la variable por ese valor concreto. ¿Qué valor de verdad tienen? A ver si es cierto que hemos transformado de esta manera, por sustitución, a P de X en proposiciones con distintos reemplazos. Bueno, P de 5 dice el cubo de 5 es negativo. ¿Será cierto o será falso?
Primero veamos quién es el cubo de 5 y luego veamos si es negativo o no. El cubo de 5 es 5 por 5, 25, por 5, 125. Es un número positivo, por lo tanto no es negativo, así que esta frase es una mentira, por lo tanto el valor de verdad de esta proposición es falso. P de menos 2 dice el cubo de menos 2 es negativo. ¿Cuánto es el cubo de menos 2? Primero hago menos 2 por menos 2, regla de los signos, menos por menos más, 2 por 2, 4. O sea, menos 2 por menos 2 es 4. Todavía me falta multiplicar por menos 2 para llegar al cubo. 4 por menos 2 es menos 8. El cubo de menos 2 es menos 8 y efectivamente es un número negativo. Así que, en este caso, P de menos 2 es verdadero. Y para el 0, el cubo de 0 es negativo. 0 al cubo es fácil de calcular, es 0. ¿0 es negativo? No, porque no es ni negativo ni positivo. Así que, en particular, no es negativo, por lo tanto, valor de verdad de P de 0 es falso. Como ven, dada la forma proposicional, si yo a X le doy distintos valores, obtengo distintas proposiciones, algunas serán verdaderas, otras falsas. ¿Estamos de acuerdo? Llamamos conjunto de verdad de una forma proposicional a la reunión, a la colección de todas las sustituciones, todos los valores de X que cuando uno los sustituye en cuenta de X producen que la proposición sea una proposición verdadera. Es decir, el conjunto de verdad es el conjunto de todos los elementos que cuando uno los sustituye en cuenta de la variable se genera una proposición verdadera. En este ejemplo me pregunto, cuando sustituyo en esta forma proposicional a la variable X por 5, me queda una proposición. ¿Esa proposición es verdadera? No. Entonces el 5 no forma parte del conjunto de verdad de esta forma proposicional. ¿Sí? O sea, cada forma proposicional tiene su conjunto de verdad. ¿Quiénes están dentro de ese conjunto? Todos los elementos que hacen que al reemplazarlos por la variable se transforme en una proposición verdadera. El 0 tampoco. El menos 2 sí va a estar en el conjunto de verdad porque cuando reemplazo a X por menos 2 obtengo una proposición verdadera. ¿Es el único? No. Por la regla de los signos y nuestro conocimiento de las propiedades de la potencia en enteros, nos damos cuenta de que cualquier número X negativo que yo tome acá, su cubo, por regla de los signos, va a ser negativo, así que seguro que esta proposición va a ser cierta para todos los negativos y no va a ser cierta para los positivos ni para el 0. Así que el conjunto de verdad de esta forma proposicional, o sea, el conjunto de todas las sustituciones para X que la transforman en una proposición verdadera, es el menos 1, el cubo de menos 1 es negativo, sí. Menos 2, el cubo de menos 2 es negativo, sí, verdadero, y así sucesivamente. Y la segunda manera para transformar una forma proposicional en una proposición es emplear cuantificadores. Imaginen ustedes que yo les digo la siguiente forma proposicional. X tiene documento de identidad terminado en 5, como decíamos hace un rato. Sabemos que X está representando a una persona. Circunscribámonos al conjunto de personas que formamos parte del grupo de WhatsApp que acabamos de crear y del cual estamos participando varios de nosotros. ¿Qué dirían ustedes? Obviamente, la manera de sustitución sería reemplazar a X en esa frase por elementos concretos dentro de ese grupo. Qué sé yo, no sé, María Salazar tiene documento de identidad terminado en 5. Allí se ha transformado en una proposición, será verdadera o falsa dependiendo del número de documento que tenga la profesora Salazar. Esa sería la transformación de la forma proposicional en proposición por medio de la sustitución, como hemos visto hace un rato. Pero, ¿qué tal si yo les digo, todos los miembros de este grupo tienen números de documento terminado en 5?
Independientemente de la verdad o la falsedad, ya he pasado de una manera genérica a afirmar algo que puede ser catalogado de verdad o de falsedad. De hecho, ¿cuándo esperarían ustedes que eso fuese cierto? Y bueno, que todos los que integramos el grupo tengamos efectivamente el número de documento terminado en 5. No creo que sea el caso, es poco probable, así que es bastante probable que esa frase sea una frase falsa, pero la he transformado entonces a la forma proposicional X tiene número de documento terminado en 5 por una especie de generalización que es todos los X tienen número de documento terminado en 5. De una forma proposicional he pasado a una proposición cuantificando la variable. Eso es un ejemplo de cuantificador. Vamos al pizarrón para hacer ejemplos y vamos también de paso a hacer ejemplos que más nos van a interesar acá, que son ejemplos de cosas que tengan que ver con matemática. Pero no pierdan de vista ese ejemplo que les acabo de decir. Si tengo entonces una forma proposicional P de X, una manera de transformarla en proposición, es decir, para todo X se cumple P de X, o todos los X cumplen P de X. De esa manera estamos aseverando algo y el X ha dejado de ser una incógnita para representar a cada uno de los elementos de ese conjunto del cual estamos hablando. Entonces, cuando lo hemos hecho así, hemos dicho que hemos usado un cuantificador universal. Universal porque habla del universo de cosas de las cuales se está hablando. Entonces, ¿cómo se transforma por cuantificación universal una forma proposicional? Agregando antes de la forma proposicional la frase para todo X, P de X. Y se escribe en matemática, ya vamos a ver ejemplos, no se aflijan, se escribe en matemática de esta manera. P de X, bueno, es lo que está acá, pero el para todo X se lee con este símbolo, que es como una B mayúscula, tachadita, así horizontalmente, para todo X, coma, P de X. Esa coma también tiene que ver un poquito, distintos autores usan distintos elementos para separar la variable de la forma proposicional. Algunos usan 2 puntos. Yo prefiero usar la coma porque cuando uno habla en español y tiene una forma proposicional, dice para todo X se cumple tal cosa. Ahí hace una pausa y la coma es justamente la herramienta lingüística que nos permite hacer esa pausa. Así que yo particularmente prefiero usar esta notación. Para todo X, coma, P de X. Veamos ejemplos. La forma proposicional que veíamos hace un rato es el cubo de X es negativo. Esa es la forma proposicional. ¿Cómo sería la transformación de esa forma proposicional en proposición por añadirle el cuantificador universal? Bueno, para todo X, P de X, donde P de X es esto. ¿Cómo se leería eso? Para todo X, el cubo de X es negativo. Tal como hemos dicho acá, a esta frase, que es una forma proposicional, se la cuantifica, o sea, se la transforma en proposición añadiéndole el cuantificador universal para todo y entonces la frase queda para todo X, el cubo de X es negativo. Esa sería la forma al pie de la letra de leer esto. Para todo X, P de X. Como P de X era el cubo de X es negativo, para todo X, el cubo de X es negativo. Pero hay otras maneras que generalmente son más felices y que quizás las más felices quiero decir porque las usamos más frecuentemente. Vamos a ver algunas variantes. Primero, ¿cuál sería la notación simbólica de esto? Para todo X, el cubo de X es negativo. Ya sabíamos que el cubo de X es negativo, se simboliza así, así que para todo X, este es mi P de X. Esto es casi lo mismo que decir, todo X tiene su cubo negativo. ¿De acuerdo? Casi que en el habla coloquial, si alguien les dice esto, es exactamente lo mismo que les hubiera dicho esto. O también, todo número tiene su cubo negativo.
Cuando alguien me dice todo número tiene su cubo negativo, alguien me ha dicho que todo número x cumple con que su cubo, o sea, x al cubo, es negativo. Son todas formas similares. Esta quizás más coloquial. Cuando hablamos nosotros en nuestro lenguaje coloquial, no usamos tanto x y esas cosas. A veces usamos frases de este estilo, pero lo que estamos haciendo implícitamente es usar alguna variable allí adentro. Y una que capaz que los sorprende al principio, pero si la piensan, no. Cuando estamos diciendo todo el mundo cumple tal cosa, estamos diciendo cualquiera de tal parte cumple tal cosa. Entonces, el cubo de cualquier número es negativo. Esta frase, la frase cualquiera, es de alguna manera una especie de sinónimo de todos. Así que otra manera de leer esto, para todo x p de x, es el cubo de cualquier número es negativo. Miren, todas frases parecieran distintas, pero apuntan a un mismo hecho, a afirmar que cualquier elemento de un cierto grupo, que sería el grupo de los números que yo tome y que le calcule el cubo, ese resultado me va a dar negativo. Las cuatro frases expresan la misma idea y por eso es que esta frase, o sea, esta, se lee igualmente y de varias otras maneras más, por supuesto, pero estas cuatro fundamentalmente. ¿Cómo determinamos si una vez que yo he cuantificado, o sea, si he usado el cuantificador universal para transformar una forma proposicional en proposición, efectivamente, cómo sabemos que esa proposición es verdadera o es falsa? Veamos justamente cómo analizar el valor de verdad, y acá el sentido común es absolutamente imprescindible. Antes de analizar, piensen en el ejemplo de hace un rato. En la forma proposicional era x tiene DNI terminado en 5 y cuantificada con el cuantificador universal, restringida, digamos, obviamente, tomando como universo de trabajo los miembros del grupo de WhatsApp del que formamos parte, sería todos los miembros del grupo de WhatsApp de Introducción a la Matemática tienen DNI terminado en 5. Esa, independientemente de si es verdadera o es falsa, está expresando algo y nosotros podemos determinar si el valor de verdad es verdadero o es falso. ¿Cuándo esperarían ustedes que sea verdadero? Cuando efectivamente todos nosotros, los integrantes de este grupo, tengamos DNI terminado en 5. Si hay un hito que no tiene terminado en 5, ya diríamos esa frase es falsa porque no es cierto que todos tenemos documento terminado en 5. Es lo que dice el sentido común y efectivamente es lo que nos permite determinar cuando una proposición consistente en cuantificador universal seguida de forma proposicional es verdadera o es falsa. La proposición para todo x p de x, o sea, se supone que yo tengo una forma proposicional p de x que no es proposición, pero le agrego el cuantificador y ya la transformo en proposición, es verdadera cuando esa forma proposicional resulta una proposición verdadera para cualquier sustitución de x por los elementos concretos adecuados que son el universo dentro del cual estamos trabajando. ¿De acuerdo? Es lo que dice el sentido común. Veamos eso en acción con el ejemplo de hace un rato. La proposición para todo x al cubo es menor que 0. Esto, en el lenguaje coloquial, recordemos, dice, todo número tiene su cubo negativo. Ya enseguida uno se puede dar cuenta. Eso sería cierto si fuera cierto que todo número entero, supongamos que estamos restringiéndonos a los enteros, todo número entero tiene su cubo negativo, y no porque se acuerdan de que cuando probábamos con el 5 al cubo no era menor que 0. Entonces, como no es cierto que todos los x cumplan con esta condición, el valor de verdad de esta va a ser falso. Con que haya un valor de x dentro del conjunto de elementos concretos adecuados, que en este caso hemos dicho que nos íbamos a circunscribir a los enteros. Cuando haya por lo menos un hito, así sea uno solo o más, que no cumpla con esto, entonces el valor de verdad de esta
va a ser falso porque para todo quiere decir para todos. ¿Cómo nos iría con esta? Todo número entero, sigamos dentro de los enteros, para todo entero se cumple que no es cierto que el cuadrado es negativo. Si uno piensa en la regla de los signos, el cuadrado de un número, que es hacer x por x, por regla de los signos, si x es negativo, negativo por negativo me da positivo. 0 por 0 no me da negativo. Y positivo por positivo me da positivo. Entonces, es cierto que ningún número entero tiene cuadrado menor que 0. Todos los números enteros cumplen con esto. Porque en definitiva, ¿qué dice esto? Para todo x no es cierto que x cuadrado sea menor que 0. No es cierto que el cuadrado sea negativo. Ya sabemos que el cuadrado es siempre o mayor que 0 o igual que 0, por lo tanto nunca va a ser negativo, así que esto expresa una verdad. ¿Y qué decir de esta frase? Bueno, acá dice que todo número, si seguimos en el contexto de los números, es mayor que su consecutivo. Por ejemplo, ¿cómo haríamos para ver si esto es verdadero o es falso? Si yo llego a detectar un elemento que sustituido en la forma proposicional genera una proposición falsa, ya automáticamente puedo dilucidar que este valor de verdad de todo esto es falso. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazo a x por 0? La forma proposicional es x mayor que x más 1. Si reemplazo a x por 0, 0 mayor que 0 más 1. 0 más 1 es 1. 0 mayor que 1, eso es falso. Por lo tanto, esta proposición que dice que esto se cumple para todos, ya sé que es mentira porque por lo menos he detectado uno que no lo cumple. Entonces su valor de verdad va a ser falso. Hemos dicho que las formas proposicionales se conectan entre sí con las mismas reglas de la lógica y forman nuevas formas proposicionales. Sin embargo, vamos a adoptar la siguiente convención, que no es caprichosa y ya les digo por qué. Cuando yo tenga una forma proposicional de la forma, alguna forma implica otra forma, que es cierto que esto es una forma proposicional porque va a tener una incógnita x. Cuando la forma entonces sea una implicación, forma proposicional implica forma proposicional, vamos a, por convención, a asumir que corresponde a la forma para todo x, p de x implica q de x. O sea, cuando tengamos una forma proposicional de la forma implicación, entonces siempre vamos a hacer de cuenta que está precedida de un signo, de un símbolo para todo. ¿Por qué? No es caprichoso eso. Bueno, lo mismo pasa para el sí, solo sí. O sea, p de x, sí, solo sí, q de x corresponde por convención a para todo x, p de x, sí, solo sí, q de x. ¿Por qué eso? Si yo les digo a ustedes, si el cuadrado de un número natural es menor que 10, entonces el número natural, ese número es menor que 10. Ahí tengo una forma proposicional p que es el cuadrado de x es menor que 10. O sea, esta parte, el antecedente, sería x cuadrado menor que 10. El consecuente sería x, el número es menor que 10, o sea, x menor que 10. Acá es como que tengo x cuadrado menor que 10 implica, entonces, el número x es menor que 10. Supongamos que nos estamos restringiendo ahora a los naturales. Cuando alguien dice así, está afirmando algo, está diciendo que cualquier número que cumpla con este antecedente va a cumplir también el consecuente. Por eso es que no es todos creo que leemos esto y entendemos como que esto es una afirmación para todo número natural, que si el cuadrado del número es menor que 10, entonces el número es menor que 10. Es una lectura coloquial, pero que el sentido común indica que si bien no dice en ningún lugar para todo, se entiende, nuestro lenguaje natural nos deja entender que estamos haciendo una afirmación de índole general. Por eso no es caprichoso que cada vez que tengamos p de x implica q de x, la debamos interpretar como para todo x, p de x implica q de x. Entonces acá tendríamos p de x implica q de x
Y por esta convención en realidad corresponde para todo x en, este símbolo significa pertenece, perteneciente en el conjunto de los números naturales, que lo simbolizamos con esta letra, p de x cuadrado menor que 10, implica que x menor que 10. O sea, la traducción simbólica de esta frase sería así, o por la convención que acabamos de decir, así. ¿Será verdadera o será falsa? Veamos un criterio para decidir entonces si ya podemos hablar de proposición cada vez que tengamos esta forma proposicional implicación. ¿Cómo decidir si es verdadera? Bueno, primero, recuerden que esto es una forma, el antecedente en este caso es una forma proposicional. El consecuente también es una forma proposicional. Entonces tengo derecho a pensar en los conjuntos de verdad del antecedente y del consecuente. Y si ocurre que el conjunto de verdad del antecedente está contenido en el conjunto de verdad del consecuente, en ese caso tranquilamente puedo afirmar que la proposición esta es verdadera. ¿Por qué? Porque si yo elijo a un valor de x que esté en el conjunto de verdad de p de x, o sea, para lo cual esto es falso, y ese también está en el conjunto de verdad de q de x, quiere decir que para esa sustitución la forma va a tener un valor concreto que va a ser verdadero porque va a tener antecedente verdadero y consecuente verdadero. Y si elijo un x que no está en el conjunto de verdad del antecedente, para ese x el p de x va a ser falso. Y recuerden que una implicación con antecedente falso siempre es verdadera. Por eso, veámoslo con un ejemplo que nos va a aclarar todo. En el ejemplo anterior teníamos que p de x era x cuadrado menor que 10, que q de x era x menor que 10 en el conjunto de los naturales. Así que el conjunto de verdad de esta forma proposicional, x cuadrado menor que 10, dentro de los naturales es, me pregunto, ¿cuáles números naturales tienen cuadrado menor que 10? El 1, el 2 y el 3. A partir del 4, 4 al cuadrado ya es 16, ya no es menor que 10. Y peor si me voy con el 5, con el 6 o con los que siguen. ¿Cuál será el conjunto de verdad de esta? Y bueno, cuando yo reemplazo a x por 1, 1 menor que 10, sí. Por 2, por 3, por 4, tengo verdades hasta cuándo, hasta el 9, 9 menor que 10, sí. Cuando reemplazo a x por 10, me queda 10 menor que 10, lo cual ya es falso, o sea que el 10 no está en el conjunto de verdad de q. Ni el 11, ni el 12, ni el 13. 13 no es menor que 10, así que 13 puesto en cuenta de x acá no produce un verdadero, así que el 13 no está en el conjunto de verdad de esta forma proposicional. El conjunto de verdad de esta forma proposicional son los números desde el 1 hasta el 9. Como vemos, la frase si x cuadrado es menor que 10, o sea, antecedente x cuadrado menor que 10, implica que q de x consecuente x menor que 10. Veo el conjunto de verdad de esto, acá lo tengo, 1, 2, 3. Veo el conjunto de verdad de esto, acá lo tengo desde el 1 hasta el 9. Veo que cada elemento de acá está también acá, o sea, este conjunto de verdad está contenido en este conjunto de verdad y por lo tanto esta proposición resulta verdadera. ¿Y qué pasaría si se me ocurriera armar q de x implica p de x con este q y este p? Es otra forma proposicional que, como es una implicación, resultaría proposición. La proposición sería, si x menor que 10, o sea, ahora este es mi antecedente para este nuevo ejemplo, entonces x cuadrado menor que 10, ese sería mi consecuente. ¿Qué tendría que pasar de acuerdo a este criterio? Que el conjunto de verdad de esto, que es esto, esté contenido en el conjunto de verdad de esto, que es esto, cosa que claramente es falsa, porque por ejemplo el 5 está en el conjunto de verdad de esto y no está en el conjunto de verdad de esto. Efectivamente, fíjense que si reemplazan a x por 5 les va a quedar, si 5 menor que 10, entonces 5 al cuadrado es menor que 10. 5 menor que 10, verdadero. 25, 5 al cuadrado, 25 es menor que 10, falso. Para x igual a 5, esta forma proposicional les queda falsa. Por lo tanto, el valor de verdad, si tuviera que analizar
Ese no sería el ejemplo que veíamos hace un rato, sino un nuevo ejemplo. Justo es la recíproca de esta. Vemos que en este caso la recíproca es falsa. Pero eso nos da un criterio para decidir, en función de los conjuntos de verdad del antecedente y del consecuente, cuándo una forma de este estilo es verdadera.